El día que mi padre se fue, yo tenía 7 años. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse, un golpe seco que resonó en la casa como si el mundo se hubiera roto. Mi madre, con los ojos rojos y las manos temblando, me abrazó y dijo que todo estaría bien, pero no lo estuvo. No volví a verlo, no hubo cartas ni llamadas, solo un vacío que creció conmigo, como una sombra que nunca se despegaba. Durante años me pregunté qué hice mal, por qué no fui suficiente para que se quedara. Crecí con esa herida, aprendiendo a sonreír aunque doliera, a construir una vida sin él. Mi madre trabajaba turnos dobles para mantenernos, y yo me esforzaba en la escuela, jurándome que nunca dependería de nadie. A los 28 años, tenía un trabajo estable como contadora, un pequeño apartamento con vistas a la ciudad y una rutina que me mantenía cuerda. Pero el pasado tiene una forma de alcanzarte, y el mío llegó en una tarde de otoño, cuando el timbre sonó y cambió todo. Abrí la puerta, esperando al repartidor o a un vecino. En cambio, allí estaba él, mi padre, mayor, con el cabello gris y arrugas profundas, pero con los mismos ojos verdes que veía en el espejo cada mañana. Mi corazón se detuvo. No dijo hola, no se disculpó. Solo murmuró: «Necesito hablar contigo». Su voz era áspera, como si hubiera fumado demasiados cigarros o llorado demasiadas noches. Quise cerrar la puerta, gritarle que se fuera, pero mis pies no se movieron. Lo dejé pasar, como si una parte de mí aún necesitara respuestas. Se sentó en mi sofá, sus manos inquietas sobre las rodillas. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de años de preguntas no dichas. Finalmente, hablé. «¿Por qué ahora?». Mi voz tembló, traicionando la furia que intentaba contener. Él bajó la mirada y por un momento pensé que no respondería. «Cometí errores», dijo al fin, «pero estoy aquí para arreglarlos». No era una disculpa, no era suficiente, pero había algo en su tono, una urgencia que me puso los nervios en punta. Intenté mantener la calma, preguntarle dónde había estado, por qué nos abandonó. Sus respuestas eran vagas. Viajes, trabajo, problemas. Cada palabra era una evasión, y la rabia crecía en mi pecho. Pero entonces sacó una foto de su chaqueta, arrugada y gastada. Era de una niña, de unos 10 años, con cabello oscuro y una sonrisa tímida. «Es tu hermana, Domé», dijo, y el mundo se tambaleó bajo mis pies. «¿Hermana?». Mi mente se negaba a procesarlo. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Él suspiró, frotándose el rostro como si el peso de la verdad lo aplastara. Me contó que, después de dejarnos, conoció a otra mujer. Tuvieron una hija, pero esa vida también se derrumbó, y ahora esa niña, mi supuesta hermana, estaba en peligro. «Necesito tu ayuda», dijo. «No tengo a nadie más». Quise reír, gritar, arrojarle la foto a la cara. ¿Ayudarlo? Después de abandonarme, de construir otra familia, de aparecer como si el tiempo no hubiera pasado. Pero la foto en mi mano temblorosa me detuvo. Esa niña no tenía la culpa, y aunque odiaba admitirlo, una parte de mí quería saber más. «¿Qué clase de peligro?», pregunté, mi voz fría. Él dudó, sus ojos esquivando los míos. «Es complicado», dijo. «Hay gente peligrosa que me busca, y ahora van por ella». El instinto me gritó que lo echara, que cerrara la puerta a este hombre y su caos. Pero algo en su voz, en la forma en que miraba la foto, me hizo escuchar. Me habló de deudas, de promesas rotas, de un pasado que lo había alcanzado. No dio nombres, no dio detalles, solo suficientes migajas para mantenerme enganchada. «No te pido que me perdones, Neil», dijo, «solo que ayudes a tu hermana». Cuando se fue, dejándome con la foto y un número de teléfono garabateado en un papel, mi cabeza era un torbellino. Llamé a mi madre, pero no contestó. Estaba en su turno nocturno. Me senté en el suelo, mirando la foto de esa niña, buscando algo de mí en su rostro. No sabía si creerle, si esto era una trampa o una verdad retorcida. Pero una cosa era clara. Mi padre no había vuelto por amor. Había vuelto porque estaba desesperado. Decidí investigar. No podía confiar en él,
no después de todo. Usé mi computadora para buscar su nombre en línea, pero no encontré nada reciente, solo artículos viejos sobre un hombre con su nombre que había sido socio en una empresa que quebró. Llamé al número que me dio, pero nadie contestó. Entonces revisé la foto con más cuidado y noté un detalle en el fondo, un letrero de una calle que reconocí, a unas horas de la ciudad. Era allí donde estaba la niña. Esa noche no dormí. Mi mente oscilaba entre la rabia y la curiosidad. Quería odiarlo, pero también quería saber quién era esa niña, qué lo había obligado a volver. Al amanecer, tomé una decisión. Iría a esa dirección, buscaría respuestas. Pero no sería ingenua. Si mi padre estaba metido en algo oscuro, no dejaría que me arrastrara con él. Mi nombre es Daniela, y esta es solo la primera parte de mi historia. Lo que comenzó como el regreso de un padre ausente se convirtió en un viaje hacia secretos que nunca imaginé y un peligro que amenaza con consumirnos a todos. El rugido del motor de mi auto llenaba el silencio mientras conducía hacia la dirección que había visto en la foto. Era una carretera solitaria, flanqueada por pinos que se alzaban como centinelas en la penumbra del amanecer. Mi corazón latía con una mezcla de determinación y miedo. No le había dicho a nadie a dónde iba, ni siquiera a mi madre. No quería preocuparla, no hasta que tuviera respuestas. La foto de la niña, mi supuesta hermana, estaba en el asiento del copiloto, su sonrisa tímida mirándome como un desafío. ¿Quién eras? ¿Por qué mi padre había vuelto por ti? Llegué a un pueblo pequeño, de esos donde las casas parecen congeladas en el tiempo y los vecinos te miran como si fueras un intruso. El letrero de la calle coincidía con el de la foto. Calle del Roble. Aparqué frente a una casa modesta, con pintura descascarada y un jardín descuidado. Dudé, mis manos apretando el volante. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si mi padre me había mentido? Pero ya estaba aquí. No podía dar marcha atrás. Toqué el timbre y el sonido resonó como un eco en una cueva. Nadie respondió. Volví a intentarlo y justo cuando estaba a punto de rendirme, la puerta se abrió lentamente. Una mujer, de unos 40 años, con el cabello desordenado y ojeras profundas, me miró con desconfianza. ¿Quién eres?, preguntó, su voz áspera. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Busco a mi padre, dije, pronunciando su nombre. Sus ojos se abrieron y por un instante pensé que cerraría la puerta, pero en cambio me dejó pasar. El interior de la casa olía a café rancio y algo más, algo metálico que no pude identificar. Me llevó a una sala desordenada, con fotos familiares en las paredes. Reconocí a la niña de la foto en varias de ellas, sonriendo junto a esta mujer, y en una, junto a mi padre. Mi estómago se retorció. Era real. Tenía una hermana. ¿Dónde está ella?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. La mujer, que dijo llamarse Marta, se sentó, frotándose las manos con nerviosismo. No está aquí, murmuró. Se la llevaron. ¿Se la llevaron? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Marta me contó, entre pausas y lágrimas contenidas, que mi padre había vivido con ella y su hija durante años, pero que siempre estaba metido en negocios que nunca explicaba. Hace unas semanas, hombres desconocidos llegaron a la casa, exigiendo dinero que mi padre les debía. Cuando no pudo pagar, se llevaron a la niña como garantía. Marta no sabía dónde estaba, pero mi padre había prometido encontrarla. Por eso vino a ti, dijo, mirándome con una mezcla de súplica y resentimiento. Porque no tiene a nadie más. Quise gritar, maldecir a mi padre por arrastrarme a este desastre. Pero la imagen de esa niña, mi hermana, en manos de quién sabe quién, me detuvo. ¿Quiénes son esos hombres?, pregunté. Marta dudó, sus ojos esquivando los míos. No lo sé exactamente, dijo. Solo sé que son peligrosos y que tu padre los hizo enojar. Su voz tembló y supe que ocultaba algo, pero antes de que pudiera presionarla, un auto se detuvo frente a la casa con un chirrido de llantas. Marta palideció y corrió a la ventana. «Tienes que irte», susurró, empujándome hacia la puerta trasera. «Si te encuentran aquí...» No terminó la frase,
pero el pánico en su rostro era suficiente. Salí corriendo, mi pulso acelerado, y me escondí detrás de un cobertizo en el patio trasero. Desde allí vi a 2 hombres bajar del auto, ambos con expresiones duras y movimientos precisos. Uno de ellos golpeó la puerta, gritando el nombre de Marta. No esperé a ver más. Corrí hacia mi auto, estacionado a una calle de distancia, y arranqué con el corazón en la garganta. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, mi mente era un caos. Mi padre no solo me había abandonado, había construido otra vida, una que ahora estaba desmoronándose y amenazaba con arrastrarme. La niña, mi hermana, estaba en peligro, y aunque no la conocía, sentía una responsabilidad que no podía explicar, pero también había miedo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué tan profundo era el lío en el que estaba metido mi padre? Cuando llegué a casa, intenté contactarlo, pero el número que me dio estaba desconectado. Llamé a mi mejor amiga, Laura, y le conté todo, incapaz de seguir cargando el peso sola. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo: «No puedes hacerlo sola, Daniela. Necesitas ayuda, tal vez la policía». Pero la idea de involucrar a la policía me aterró. ¿Y si empeoraba las cosas para la niña? ¿Y si mi padre desaparecía de nuevo? Esa noche revisé la foto de mi hermana otra vez, buscando pistas. En el reverso apenas visible había una fecha escrita a mano, hace 3 meses. También había un número diferente al que mi padre me dio. Con manos temblorosas lo marqué. Una voz masculina respondió, fría y cortante. «¿Quién habla?» No supe qué decir y colgué, mi respiración entrecortada. Pero el teléfono vibró casi de inmediato con un mensaje. «Sé quién eres, mantente al margen o ella paga». El miedo me paralizó, pero también encendió algo dentro de mí. No podía quedarme quieta. Mi padre había abierto esta puerta, y ahora yo tenía que cruzarla, no solo por él, sino por esa niña que no conocía pero que llevaba mi sangre. Mi nombre es Daniela, y aunque el pasado me persigue, estoy decidida a enfrentar los secretos que mi padre trajo consigo, cueste lo que cueste. El mensaje en mi teléfono me persiguió como un eco. «Sé quién eres, mantente al margen o ella paga». Cada palabra era una amenaza que se clavaba en mi pecho, pero también un recordatorio de que mi hermana, una niña que ni siquiera había conocido, estaba en peligro. No podía ignorarlo, aunque el miedo me susurrara que me detuviera. Mi padre había desatado este caos, y ahora yo estaba atrapada en él, buscando respuestas en un laberinto de mentiras. Pasé la noche sin dormir, revisando cada detalle que tenía, la foto, el número, las palabras de Marta. Intenté contactar a mi padre de nuevo, pero su teléfono seguía apagado. La frustración me consumía. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me había arrastrado a esto solo para desaparecer? Finalmente, llamé a Laura otra vez. «Necesito que me ayudes a investigar», le dije, mi voz temblando. Ella dudó, preocupada por el peligro, pero al final aceptó. «Empecemos por ese número», propuso. Laura tenía un amigo, Marcos, que trabajaba en ciberseguridad y podía rastrear números de teléfono. Lo contactamos y, aunque fue reacio al principio, accedió a ayudarnos a cambio de mantener su nombre fuera de esto. Mientras esperábamos resultados, fui a ver a mi madre. No podía seguir ocultándole la verdad. La encontré en su pequeño apartamento, agotada después de un turno doble, pero sus ojos se llenaron de dolor cuando mencioné a mi padre. «Volvió mamá», dije, y le conté todo. Su visita, la niña, el peligro. Ella se quedó en silencio, sus manos apretando una taza de té. «Ese hombre nunca trajo más que problemas», murmuró. «No dejes que te destruya otra vez». Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. No estaba haciendo esto por mi padre, lo hacía por mi hermana. Cuando regresé a casa, Marcos me llamó. Había rastreado el número del mensaje a un teléfono prepago registrado en un barrio industrial de la ciudad. «No es mucho», dijo, «pero ese lugar es conocido por actividades, digamos, no muy legales». También encontró un nombre vinculado a una de las cuentas asociadas, Raúl Vargas. No significaba nada para mí,
pero el instinto me dijo que era una pista. Decidí seguir el rastro. Al día siguiente, conduje al barrio industrial, un lugar lleno de almacenes abandonados y calles desiertas. Aparqué a unas cuadras de la dirección que Marcos me dio, un edificio gris con ventanas rotas. No tenía un plan claro, solo la necesidad de saber más. Mientras observaba desde mi auto, vi a un hombre salir del edificio, alto, con una cicatriz en la mejilla. Algo en su forma de moverse, confiada pero vigilante, me puso los nervios en punta. Tomé una foto con mi teléfono, mi pulso acelerado, y justo entonces él giró la cabeza, como si sintiera mi mirada. Me agaché, conteniendo la respiración, hasta que escuché un auto alejarse. Cuando volví a casa, envié la foto a Marcos, preguntándole si podía identificar al hombre. Mientras esperaba, intenté buscar a Raúl Vargas en línea, pero no encontré nada útil, solo un par de perfiles vagos que podían ser cualquiera. La espera me estaba volviendo loca, así que decidí revisar la foto de mi hermana otra vez, buscando cualquier detalle que hubiera pasado por alto. En el fondo, apenas visible, había un cartel de una tienda con un nombre: Farmacia El Sol. Busqué la dirección y descubrí que estaba en el mismo pueblo donde vivía Marta. ¿Era una coincidencia? No podía quedarme quieta. Llamé a Marta, pero no contestó. El miedo crecía, pero también la determinación. Decidí volver al pueblo, esta vez con Laura, que insistió en acompañarme. «No vas a enfrentar esto sola», dijo, y su presencia me dio algo de consuelo. Llegamos a la casa de Marta al atardecer, pero la encontramos vacía, la puerta entreabierta. Entramos con cautela, el aire cargado de un silencio inquietante. En la sala encontramos un sobre en la mesa, con mi nombre escrito en una letra temblorosa. Dentro había una nota: «Si quieres verla, ven sola. Medianoche, almacén en la carretera 17. No hagas tonterías». Mi estómago se retorció. Era una trampa, lo sabía, pero también era mi única pista. Laura intentó disuadirme, diciendo que debíamos llamar a la policía, pero no podía arriesgarme. Si ellos tenían a mi hermana, cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. «Voy a ir», dije, mi voz más firme de lo que sentía, «pero necesito que me cubras». Pasamos las horas siguientes planeando. Laura se quedaría cerca, lista para llamar a la policía si algo salía mal. Marcos, que seguía trabajando en el número, nos advirtió que el hombre de la foto, el de la cicatriz, era conocido en círculos criminales como el Tigre, un ejecutor de Raúl Vargas. «No es alguien con quien quieras cruzarte», dijo. Sus palabras me helaron, pero no había vuelta atrás. Cuando llegó la medianoche, conduje sola a la carretera 17, un tramo oscuro rodeado de campos vacíos. El almacén era una mole de metal oxidado, iluminada solo por la luna. Aparqué a unos metros, mis manos temblando mientras sostenía la nota. No sabía si encontraría a mi hermana, a mi padre, o algo mucho peor. Pero una cosa era segura: no dejaría que el pasado de mi padre me definiera. Y aunque el miedo me acecha, mi determinación me empuja hacia ese almacén donde los secretos de mi padre esperan, listos para cambiar mi vida para siempre. La luna proyectaba sombras largas sobre el almacén, convirtiendo cada rincón en una amenaza. Mi respiración era lo único que rompía el silencio mientras me acercaba a la puerta oxidada, la nota arrugada en mi mano temblorosa. «Ven sola», decía, pero cada fibra de mi ser gritaba que esto era una trampa. Laura estaba a unos kilómetros, con el teléfono listo para llamar a la policía si no le escribía en una hora. Pero aquí, en este lugar olvidado, me sentía más sola que nunca. Mi hermana estaba en algún lugar, y yo era su única esperanza. Empujé la puerta, que chirrió como un lamento. El interior era un laberinto de cajas apiladas y maquinaria abandonada, iluminado apenas por una lámpara que colgaba del techo. Mis pasos resonaban, y el aire olía a humedad y algo más, algo metálico que me puso los nervios en punta. «¿Hola?», llamé, mi voz débil, esperando no obtener respuesta. Pero entonces un crujido vino desde el fondo. Me congelé, mi corazón latiendo como un tambor. «Estás aquí», dijo una voz grave,
y de las sombras emergió el hombre de la foto, el tigre. Su cicatriz brillaba bajo la luz tenue y sus ojos me estudiaron como si fuera una presa. Detrás de él, atada a una silla, estaba la niña de la foto, mi hermana. Sus ojos, idénticos a los míos, estaban llenos de miedo, pero también de algo más, una chispa de esperanza al verme. «Por favor», susurró, pero el tigre levantó una mano silenciándola. «¿Dónde está mi padre?», pregunté, intentando sonar fuerte aunque mis piernas temblaban. Él sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. «Tu padre no es el problema ahora», dijo. «Tú lo eres». Husmeando, haciendo preguntas. Raúl no está contento. El nombre de Raúl Vargas resonó como un eco, confirmando que estaba metida en algo mucho más grande de lo que imaginaba. «Déjala ir», dije, señalando a la niña. «Ella no tiene nada que ver». El tigre se rió, un sonido frío que me heló. «Nadie está libre de esto, Donné», dijo. «Tu padre nos debe mucho y ella es el pago. Pero tú eres un inconveniente». Sacó una pistola de su chaqueta, y el mundo se redujo a ese metal brillando en su mano. Quise correr, gritar, pero mis ojos estaban fijos en mi hermana, su rostro pálido, sus manos apretando las cuerdas. No podía abandonarla. Entonces, una voz familiar cortó la tensión. «Basta». Era mi padre, saliendo de las sombras, su rostro demacrado y su ropa desaliñada. «Déjalas ir, Raúl», dijo, dirigiéndose a alguien que no podía ver. Desde un rincón oscuro, otro hombre apareció, más bajo, pero con una presencia que llenaba el espacio. Raúl Vargas. «Me traicionaste», dijo, su voz calma pero letal. «Y ahora traes a tu hija a mi puerta. ¿Crees que esto arregla algo?» Mi padre me miró, y por un instante vi algo que no esperaba: arrepentimiento. «No quería esto», murmuró. «Solo quería protegerlas». Pero Raúl no estaba escuchando. Dio una orden con un gesto y el tigre apuntó la pistola hacia mí. Mi hermana gritó y todo pasó en un borrón. Mi padre se lanzó hacia el tigre, intentando desarmarlo, y un disparo resonó, ensordecedor. Caí al suelo, cubriéndome mientras el caos estallaba. Cuando levanté la vista, mi padre estaba en el suelo, sujetándose el hombro, sangre filtrándose entre sus dedos. El tigre lo miraba con desprecio, pero Raúl lo detuvo antes de que disparara de nuevo. «No aquí», dijo. «Llévalos a los dos». Me arrastraron junto a mi hermana, sus manos pequeñas buscando las mías mientras nos empujaban hacia un cuarto trasero. Mi padre, apenas consciente, fue llevado con nosotras. En la penumbra del cuarto, con la puerta cerrada, intenté calmar a mi hermana. «Todo va a estar bien», susurré, aunque no lo creía. Ella asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Mi padre, jadeando, me miró. «Lo siento, Daniela», dijo, su voz rota. «Nunca quise esto». Quise odiarlo, pero el dolor en su rostro era real. «¿Qué quieren?», pregunté. Él suspiró, cerrando los ojos. «Dinero, mucho. Robé algo que no debía y ahora lo quieren de vuelta». Antes de que pudiera preguntar más, escuché sirenas a lo lejos. Laura. Había llamado a la policía, pero también escuché a Raúl gritar órdenes y supe que no nos dejarían ir tan fácilmente. Mi padre me tomó la mano, su agarre débil pero firme. «Hay una salida», susurró a «Dame la tuya», señalando una rejilla en la pared. «Llévala, yo los detendré». Quise protestar, pero su mirada me detuvo. Por primera vez vi al hombre que quiso ser mi padre, aunque fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, liberé a mi hermana de las cuerdas y empujé la rejilla, revelando un conducto angosto. «Ve», le dije, ayudándola de Drátala a entrar. Pero antes de seguirla miré a mi padre. «No mueras», susurré, y él sonrió débilmente. Corrí tras mi hermana, el sonido de los disparos y las sirenas creciendo detrás de nosotras. Y aunque el pasado de mi padre me ha arrastrado al borde del abismo, mi amor por mi hermana me mantiene luchando, incluso cuando todo parece perdido. El conducto era estrecho, el metal frío rozando mis brazos mientras arrastraba a mi hermana detrás de mí. Su respiración entrecortada llenaba el espacio, un recordatorio de que ella dependía de mí.
Los disparos y gritos del almacén se desvanecían, pero las sirenas se hacían más fuertes, un hilo de esperanza en medio del caos. No sabía si mi padre seguía vivo, si había logrado detener a Raúl y al tigre, pero no podía detenerme a pensar en eso. Solo podía avanzar, con el peso de su sacrificio y mi propia furia empujándome hacia adelante. El conducto desembocó en una rejilla que daba al exterior, cerca de unos contenedores apilados. Empujé con todas mis fuerzas, y la rejilla cedió con un crujido. Ayudé a mi hermana a salir, su rostro pálido brillando bajo la luz de la luna. «Quédate aquí», susurré, señalando un contenedor. Ella asintió, sus ojos grandes y llenos de miedo. Corrí hacia la carretera, buscando a Laura o a la policía, pero antes de que pudiera llegar lejos, un auto frenó con un chirrido frente a mí. El tigre bajó, su pistola apuntándome de nuevo. «No tan rápido», gruñó, su cicatriz torciéndose en una mueca. Mi corazón se detuvo, pero no tuve tiempo de reaccionar. Una patrulla apareció de la nada, sus luces cegadoras, y un oficial gritó: «¡Suelta el arma!». El tigre dudó, y aproveché para correr hacia los contenedores, donde mi hermana seguía escondida. Lo escuché maldecir, seguido de un disparo, pero no miré atrás. Agarré a mi hermana y la arrastré hacia un callejón, mi pulso acelerado. Nos escondimos detrás de un montón de cajas, abrazándola mientras intentaba calmar su llanto. «Ya pasó, estás a salvo». Mentí, porque no estaba segura de nada. Las sirenas ahora llenaban el aire, y los gritos de los oficiales se mezclaban con más disparos. No sabía si Raúl había escapado, si mi padre estaba vivo o si el tigre seguía tras nosotras. Todo lo que podía hacer era proteger a mi hermana, esta niña que apenas conocía pero que ya sentía como parte de mí. Minutos después, que parecieron horas, una voz familiar me llamó. «Daniela». Era Laura, corriendo hacia nosotras con un oficial a su lado. Me derrumbé en sus brazos, las lágrimas que había contenido finalmente escapando. «Gracias», susurré, mientras el oficial revisaba a mi hermana, asegurándose de que estuviera ilesa. «Los tenemos», dijo el oficial, refiriéndose a Raúl y sus hombres. «Pero hubo un tiroteo. ¿Tu padre?» No terminó la frase, y mi corazón se hundió. Me llevaron al borde del muelle, donde los paramédicos trabajaban frenéticamente. Mi padre estaba en una camilla, su rostro pálido, un vendaje improvisado en el hombro manchado de sangre. «Está vivo», dijo un paramédico, «pero necesita cirugía». Corrí hacia él, ignorando las protestas de los oficiales. Sus ojos se encontraron con los míos, débiles pero claros. «Lo hiciste», murmuró. «La salvaste». Quise gritarle, preguntarle por qué nos había metido en esto, pero solo pude apretar su mano, mi garganta cerrada por el dolor y la rabia. Mientras lo llevaban a la ambulancia, el oficial me explicó que habían capturado a Raúl y a varios de sus hombres, pero el tigre había escapado en el caos. La mención de su nombre me heló. Si estaba libre, no estaríamos a salvo. Mi hermana, que ahora se aferraba a mi mano, me miró con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible. «Soy Daniela», dije, mi voz quebrándose. «Tu hermana». Ella asintió y por primera vez sonrió, una chispa de conexión en medio de la tormenta. Laura insistió en llevarnos a su casa, lejos del muelle y del peligro inmediato. Allí, mientras mi hermana dormía en el sofá, agotada, le conté todo a Laura. Ella escuchó, su rostro lleno de preocupación. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. Raúl estaba tras las rejas, pero el tigre seguía ahí fuera y las palabras de mi padre. «Robé algo que no debía», resonaban en mi mente. ¿Qué había robado? ¿Dónde estaba? Decidí revisar las cosas que mi padre había dejado en mi apartamento. En su chaqueta, encontrada en el caos del almacén, hallé una llave pequeña con un número grabado. 472. No era de una casa ni de un auto. Parecía de un casillero o una caja fuerte. También había un pedazo de papel con una dirección en la ciudad, escrita a toda prisa.
Mi instinto me dijo que allí estaba la clave de todo, pero también el peligro. Llamé a Marcos, el amigo de Laura, y le pedí que investigara la dirección. Es un almacén de almacenamiento, dijo después de unas horas, pero está registrado bajo un nombre falso. Ten cuidado, Daniela. Si el tigre sabe de esto, podría estar esperándote. Su advertencia me estremeció, pero no podía parar ahora. Mi hermana necesitaba seguridad y yo necesitaba respuestas. Esa noche, mientras miraba a mi hermana dormir, tomé una decisión. Iría a ese almacén, encontraría lo que mi padre había escondido y pondría fin a esta pesadilla. Pero el miedo a el tigre, a lo que pudiera encontrar, me mantenía despierta. Y aunque he salvado a mi hermana por ahora, sé que el verdadero peligro aún me espera, escondido en los secretos que mi padre dejó atrás. La llave en mi mano parecía pesar 1 tonelada. Su número grabado, 472, quemándome la piel mientras conducía hacia el almacén de almacenamiento. Era medianoche, y la ciudad estaba en silencio, pero mi mente rugía con preguntas. ¿Qué había escondido mi padre? ¿Era dinero, documentos, algo peor? El tigre seguía libre, y la idea de que pudiera estar acechándome hacía que cada sombra en la carretera pareciera una amenaza. Mi hermana dormía en casa de Laura, a salvo por ahora, pero sabía que no lo estaría hasta que esto terminara. Aparqué a unas calles del almacén, un edificio anodino rodeado por una cerca de alambre. La dirección que encontré en la chaqueta de mi padre coincidía, y mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, la llave apretada en mi puño. Había dejado un mensaje para Laura, diciéndole dónde estaba, por si no regresaba. Marcos me había advertido que no fuera sola, pero no podía esperar. Cada hora que pasaba era una oportunidad para que el tigre encontrara lo que mi padre había robado. El almacén estaba oscuro, salvo por una luz parpadeante en la entrada. Usé una linterna pequeña para moverme entre los pasillos de casilleros metálicos, buscando el número 472. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido de mis pasos. Cuando encontré el casillero, mi respiración se aceleró. La llave encajó perfectamente, y con un clic la puerta se abrió. Dentro había una caja fuerte pequeña, cerrada con un candado numérico. Mi padre no había dejado ningún código, y la frustración me hizo apretar los dientes. ¿Qué más escondías? Antes de que pudiera decidir qué hacer, un ruido me detuvo. Pasos, lentos y deliberados acercándose. Apagué la linterna y me escondí detrás de una fila de casilleros, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. Una figura apareció en el pasillo, alta, con una cicatriz brillando bajo la luz tenue. El tigre. Sostenía una pistola, sus ojos escaneando el lugar como un depredador. «Sé que estás aquí», dijo, su voz baja pero cortante. «Dame lo que tu padre robó y quizás te deje vivir». Mi mente corrió. No tenía la caja fuerte conmigo, pero tampoco podía dejar que la encontrara. Entonces vi una palanca tirada en el suelo, probablemente olvidada por algún trabajador. La agarré, mis manos temblando, y esperé a que pasara cerca. Cuando estuvo a unos pasos, lancé la palanca contra un casillero al otro lado, haciendo un estruendo. Él giró, disparando hacia el ruido, y aproveché para correr hacia la salida, la caja fuerte bajo mi brazo. Salí al aire frío de la noche, pero no llegué lejos. El tigre me alcanzó en el estacionamiento, su mano agarrándome del brazo con fuerza. «Estúpida», gruñó, levantando la pistola. Pero antes de que pudiera disparar, faros iluminaron la escena, y un auto frenó a centímetros de nosotros. Laura bajó, gritando, «¡Suéltala!». Para mi sorpresa, Marcos estaba con ella, sosteniendo una cámara. «Todo está grabado», dijo, su voz firme. «La policía ya viene». El tigre dudó, su agarre aflojándose. Aproveché para empujarlo y la caja fuerte cayó al suelo con un golpe. Él maldijo, intentando recuperarla, pero las sirenas ya estaban cerca. Corrió hacia su auto y desapareció en la noche, dejándome temblando en el pavimento. Laura me abrazó, mientras Marcos recogía la caja. «¿Estás loca?», dijo ella entre lágrimas.
Podrías haber muerto. No respondí. Solo podía pensar en lo que había dentro de esa caja y en mi padre, que seguía luchando por su vida en el hospital. En casa de Laura intentamos abrir la caja fuerte. Marcos, con sus habilidades, descifró el candado después de varias horas. Dentro encontramos una memoria USB y un cuaderno lleno de nombres, fechas y números. Hojeé el cuaderno, mi pulso acelerado. Era una lista de transacciones, con el nombre de Raúl Vargas repetido varias veces, junto a otros que no reconocí. La USB, según Marcos, probablemente contenía pruebas digitales. Correos, grabaciones, algo que mi padre había robado para protegerse o para chantajear. Llamé al oficial Ramírez, el contacto de la policía que había liderado el operativo en el muelle. Le conté lo que encontramos y prometió enviar a alguien a recogerlo, pero también me advirtió: el tigre no se detendrá, y si esto es tan valioso como parece, otros vendrán por ti. Sus palabras me helaron, pero no podía retroceder. Mi hermana necesitaba un futuro y yo necesitaba cerrar esta herida que mi padre había abierto. Esa noche visité a mi padre en el hospital. Estaba consciente, aunque débil, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Encontré la caja, dije, mi voz fría. Él cerró los ojos, un suspiro escapando de sus labios. Era la única forma, murmuró. Quería salvarlas. Quise creerle, pero la rabia seguía derramada allí. ¿Qué es esto?, me pregunté, mostrando el cuaderno. Él me miró, sus ojos llenos de un dolor que no entendí. La verdad, dijo, pero no estás lista para ella. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. La USB y el cuaderno estaban ahora con la policía, pero el peligro no había terminado. El tigre seguía libre y los nombres en el cuaderno sugerían una red mucho más grande de lo que imaginaba. Mi hermana, durmiendo en la habitación de Laura, era mi ancla, pero también mi vulnerabilidad. Y aunque he llegado más lejos de lo que creí posible, sé que el secreto de mi padre aún guarda un último golpe, uno que podría cambiarlo todo. El amanecer teñía el cielo de un naranja feroz mientras conducía hacia el hospital, mi corazón latiendo con la urgencia de las palabras de mi padre. La verdad. La USB y el cuaderno estaban con la policía, pero Ramírez me había llamado esa mañana, su voz tensa. Lo que encontraste es dinamita, dijo. Nombres importantes, gente que no quiere ser expuesta. Pero el tigre está cerca, Daniela. Mantente alerta. No podía esconderme más. Mi hermana, mi padre, yo misma. Todos estábamos en la mira, y la única forma de terminar esto era enfrentando el pasado de una vez por todas. En el hospital, mi padre estaba más débil, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Mi hermana, a quien había traído conmigo para mantenerla cerca, se aferraba a mi mano, sus ojos fijos en él. «Dime qué es», exigí, mi voz temblando de rabia y cansancio. «¿Qué robaste? ¿Por qué nos persiguen?» Él intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. No era solo dinero, confesó, su voz apenas un susurro. Grabaciones, pruebas de sobornos, tratos sucios, gente poderosa, políticos, empresarios. Intenté venderlas para pagar mis deudas, pero me traicionaron. Sus palabras me golpearon. No era solo un ladrón. Había jugado con fuego y nos había quemado a todos. ¿Dónde está el resto?, pregunté, porque sabía que la USB no era todo. Él dudó, sus ojos buscando los de mi hermana. «En un lugar seguro», dijo. «Pero si lo encuentran, no pararán hasta silenciarnos». Antes de que pudiera presionarlo, una enfermera entró, diciendo que necesitaba descansar. Salí con mi hermana, mi mente girando. Tenía que encontrar esas grabaciones antes que el tigre. Laura me esperaba en su casa, con Marcos revisando copias de los archivos de la USB. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Marcos, mostrando una lista de nombres que incluía a un senador y un jefe de policía local. «Si estas grabaciones existen, son la clave para acabar con ellos». Pero también eran una sentencia de muerte. Ramírez llamó de nuevo, confirmando que habían emitido una orden de captura contra el tigre,
pero no tenían pistas de su paradero. «Quédate con Laura», dijo. «Estamos cerca de cerrar esto». Pero yo sabía que no podía esperar. Revisé las pocas pertenencias que mi padre había dejado en el hospital. Su chaqueta, un reloj roto, una cartera vacía. Dentro de la cartera encontré un boleto de autobús arrugado, con una fecha de hace un mes y un destino. Una estación en las afueras. En el reverso, garabateado, estaba el nombre de un motel cercano. Mi instinto me gritó que allí estaba lo que buscaba. Dejé a mi hermana con Laura, ignorando sus protestas, y conduje al motel, un lugar destartalado que olía a desesperación. En la recepción, mostré una foto de mi padre al encargado, un hombre con cara de aburrimiento. «Se quedó aquí hace unas semanas, Ren», dijo, revisando un registro. «Habitación 12. No la hemos limpiado desde entonces». Mi pulso se aceleró. La habitación 12 era un desastre. Sábanas sucias, latas vacías y un armario medio abierto. Revisé cada rincón y en el fondo del armario, bajo una tabla suelta, encontré una bolsa de plástico con un disco duro pequeño. Lo sostuve, mi corazón latiendo con triunfo y terror. Esto era todo. Pero no estaba sola. Un crujido en la puerta me hizo girar, y allí estaba el tigre, su pistola apuntándome, su cicatriz torcida en una sonrisa cruel. «Dámelo», dijo avanzando. No había dónde correr. «No lo tienes todo», mentí, mi voz temblando pero firme. «Hay copias. Si me matas, la policía las encontrará». Él se rió, pero había duda en sus ojos. «Estás jugando un juego peligroso», gruñó. Entonces el sonido de sirenas rompió el aire, y su expresión cambió. Laura, bendita Laura, había rastreado mi teléfono y alertado a Ramírez. El tigre maldijo, disparando al techo en un arranque de furia, y corrió hacia la ventana trasera. No lo seguí. Me lancé al suelo, abrazando el disco duro mientras las patrullas rodeaban el motel. Ramírez irrumpió con su equipo, y cuando me encontró, temblando pero viva, suspiró aliviado. «Lo tienes», dijo Beta, viendo el disco. Asentí, pero mi mente estaba en mi hermana, en mi padre, en la vida que nunca sería la misma. Días después las noticias explotaron. Escándalo de corrupción sacude la ciudad. El disco duro contenía grabaciones que incriminaban a políticos, empresarios y hasta oficiales de policía. Raúl Vargas y sus socios fueron sentenciados, pero el tigre seguía prófugo, una sombra que aún me perseguía en pesadillas. Mi padre sobrevivió, pero su recuperación sería larga y nuestra relación, rota por años de mentiras, nunca sanaría del todo. Mi hermana, ahora viviendo conmigo, era mi luz, su risa un recordatorio de por qué había luchado. Una noche, mientras miraba las estrellas con ella, pensé en todo lo que había perdido. Mi inocencia, mi confianza, mi padre como lo imaginé alguna vez. Pero también había ganado algo, una familia, una fuerza que no sabía que tenía. Y aunque el pasado de mi padre dejó cicatrices, mi amor por mi hermana y mi coraje me han dado una nueva vida, una que forjaré a mi manera.